De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, es curioso porque tendría que ser, uno imagina el ministro de Justicia, ¿no? Que salga a defender la designación de 2 ministros por decreto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, Mariano Cuño Libarona salió a pronunciarse solamente a través de Twitter después de que el presidente anunciara que va a designar por decreto en comisión, hasta tanto el Congreso los ratifique, porque es una obligación constitucional en realidad el acuerdo del Senado, pero dado que el Senado lleva 11 meses sin tratar en el recinto los pliegos de Manuel García Mansilla, que es un catedrático de una vertiente muy conservadora, afina a cierto pensamiento del presidente, y el juez federal Ariel dijo que es una designación bastante más polémica por los antecedentes del juez. La cuestión es que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, salió a defender esta decisión del presidente. El gobierno no puede pasar un año más con una corte de 3 miembros que puede tener un problema, cualquiera de esos miembros puede tener una situación en la que no esté en condiciones de poder ejercer su función. Y la corte va a quedar así porque en esta circunstancia, llevándolo al extremo, podríamos llegar a una corte con 0 miembros. Bueno, hipotéticamente, si tuviera 5, te puede llegar, digamos... con una corte de 10 miembros, si querés, llevándolo al extremo y nombrando en comisión. Digo, no se entiende. No, el argumento, podríamos llegar a una corte de 0 miembros. Dice, según la corte había sacado un pronunciamiento sobre esto, podía funcionar con 3 integrantes. La corte debería tener, ahora va a tener, hay que ver si la corte, los restantes integrantes de la corte le toman juramento, pero eventualmente hay 5 lugares en la corte. Si tenían que ponerse los 3 de acuerdo en todo para poder sacar sentencias, pero habían dicho que si no iban a llamar a conjueces. ¿Qué más dijo Patricia Bullrich sobre esta decisión? Si un miembro de la Corte no es elegido de acuerdo a la forma en que tiene que ser elegido, es decir, por los 2/3 del Senado de la Nación, entonces el presidente de la Nación podrá nombrarlo en comisión. En comisión es un nombramiento en comisión por el tiempo que dure la legislatura. Es decir, en este caso, hasta el 30 de noviembre. Esa es letra de la Constitución. Los que están diciendo que el presidente se excede en sus atribuciones, que el presidente es un monarca, no conocen nuestra Constitución Nacional, no la han leído. Bueno, ese artículo que menciona Patricia Bullrich es de la Constitución original de los 1800, cuando el Congreso sesionaba casi la mitad del año, nada más, dada la característica, un país muy grande, sin conectividad que hay hoy, etcétera. Entonces, y está pensado para los jueces de paz. Entonces era, bueno, mientras está en receso el Congreso, el presidente tiene la prerrogativa de nombrar jueces. Lo que pasa que además los jueces de la Corte es de las poquísimos decisiones en las cuales la Constitución exige explícitamente 2/3 para la aprobación del pliego de un miembro de la Corte, que es un cargo además, bueno, es un cargo vitalicio, como son los cargos en el Poder Judicial, pero además es la cabeza del Poder Judicial, nada menos. Bueno, ¿qué más dijo Patricia Bullrich sobre esto? ¿Va a ser una corte afín políticamente al gobierno? ¿Qué? Si el presidente ni los conoce. ¿Usted sabe que el presidente no los conoce? El presidente no conoce a ninguno, pero por algo los eligió, ministra. Yo tuve un gobierno con el presidente Macri, que también eligió a los jueces por decreto. Y 2 jueces, uno, Rosati, que había tenido acción política, y el otro, un jurista de primer nivel como Rosenkrantz. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque la oposición lo que hace es oponerse, y en vez de oponerse diciendo sí o no, se opone con el desgaste. A ver, es cierto que Macri inicialmente dijo que designa por decreto, pero después va al Senado y cumple y ninguno de los jueces designados por Macri termina realmente desempeñándose en la Corte por decreto, sino por el acuerdo del Senado.
Además, Macri, cuando manda estos dos pliegos, a ver, hay un aspecto de una negociación básica, que es a la que Milei se niega, ¿no? Porque dice, bueno, mando a Rosenkrantz, que era de la preferencia de Macri, un abogado de grandes empresas, etcétera, pero Rosati, que era un jurista que venía al peronismo, había sido ministro de Néstor Kirchner, sí. Entonces es un poco la idea de uno y uno, ¿no? Lo que pasa es que cuando manda los pliegos de García Mansilla y del hijo, no aparece nadie haciéndose cargo de la designación del hijo. El kirchnerismo dice, yo no soy la paternidad, el pliego de un juez federal que viene muy cuestionado, tiene más de 20 años de desempeño en Comodoro Pi, tiene un hermano que casi fue investigado, lo que pasa es que la justicia nunca se investiga a sí misma, pero un operador judicial con un patrimonio muy significativo, etcétera, que ha tenido innumerables cantidades de causas de todos los colores políticos. Es el que tiene la peor estadística de lo que tiene que ver con la resolución de casos de Comodoro Pi. Bueno, que muchas veces los jueces no se pronuncian para tener eso como una herramienta de negociación en el mundo político, ¿no? Bueno, ahora fíjense, García Mansilla, cuando fue al Senado a hablar acerca de su designación, le preguntaron si él aceptaría ser designado por decreto y dijo lo siguiente. Visto el impacto que tuvo el decreto 83 del 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación. Bueno, ahora hay que ver, porque parece que aceptó García Mansilla. Claro. El otro que tiene un lío fenomenal es el hijo. El hijo no quiere renunciar al juzgado federal, porque si va en comisión a la Corte, podría ocurrir que al cabo de un año el Congreso no lo ratifique y en ese caso él quiere volver a Comodoro Pi. Entonces va a pedir licencia. Sí. ¿Quién decide la licencia? La Corte. Ahora, en la Corte, que hay unas peleas feroces, el hijo llega como el ahijado de Lorenzetti, que es el enemigo público número uno de los otros dos jueces que están. Entonces la pregunta es si le van a dar o no la licencia al hijo la Corte. Porque equilibra. Claro, va. Cuando vayan a votar, te quedan dos de un lado, dos del otro. Y García Mansilla, que se supone que no responde ni a Rosenkrantz ni a Lorenzetti. Bueno, hay que ver una vez que entra en la Corte cómo juega, ¿no? Pero esa Corte está muy dividida también. Bueno, mientras tanto, hay quienes creen que en realidad todo esto es una maniobra, porque este decreto sale. Tenía 3 días para sacar el decreto. ¿Por qué? Porque una vez que empieza a sesionar el Congreso, esta ventana que le da la Constitución de poder designar por decreto mientras no sesiona el Congreso en sesiones ordinarias, se termina. 3 días antes del inicio del periodo de sesiones ordinarias, que Milei va a ir a hacer la apertura el sábado, ocurre esto. Según la interpretación de Miguel Ángel Pichetto, anoche lo entrevistamos en Cenital con Ernesto, lo que dijo es que era para, bueno, especulaba con una especulación que hace la política de que fue para sacar de agenda el escándalo cripto. Decía esto Miguel Ángel Pichetto. Si vos tuvieras que tratar de cambiar la agenda política hoy, para que la mirada sea dirigida al proceso de la Corte y correr el tema Libra, que no es solamente un tema que esté en los medios nacionales, sino que también está repercutiendo a nivel internacional, me parece que es una buena jugada. Yo se la hubiera aconsejado, si estuviera en el gobierno. Bien, eso decía Miguel Ángel Pichetto en el realpolitik puro, ¿no? De la idea de las estrategias. Es un Pichetto diciendo, muchachos, no aplaudan, acá se viene a ganar. Sí. Básicamente. Y bueno, hablando de eso, también dijo sobre la la compra por parte de Telecom, que es mitad propiedad del Grupo Clarín, de Telefónica de Argentina. Dice que es un hecho consumado, que por más que Milei diga que el ENACOM y lo va a revisar también la Comisión de Defensa de la Competencia, una vez que se anuncia, dice, escúchenlo. Me parece que es un tema y un dato muy importante. Y yo lo veo inteligente y positivo ese dato. A ver. Y porque Telefónica prácticamente había abandonado todas las inversiones en Argentina. Y porque la disputa de una empresa nacional como es Telecom, Grupo Clarín, con Slim, si yo tengo que elegir desde el punto de vista de mi visión de los intereses del país nacionales,
me quedo con que la fusión la hagan con Telecom. Él dice, la competencia, el comprador alternativo podría haber sido Carlos Slim, que es el magnate de las telecomunicaciones de origen mexicano, que tiene claro, ¿no? Dentro, pero es un jugador mucho más chico que estos otros jugadores. Entonces dice, si yo tengo que elegir entre que Telefónica, que es de capitales españoles, le venda a un mexicano o a un argentino, prefiero que se consolide una empresa argentina. Volviendo al tema de las estafas, en este caso, hoy publica Hugo Alconada-Mona en La Nación un artículo bastante impresionante que cuenta que ya había habido un antecedente de la criptolibra entre este mismo grupo donde el mismo Novelli, para quien Milei trabajó, y con los mismos estafadores que llevaron adelante la moneda criptolibra con las consecuencias que tuvo, habían hecho un lanzamiento anterior. O sea, lo que aparece acá es un vínculo. Recordemos que lo único que dijo hasta ahora Milei sobre Novelli es que es un tipo muy creativo. Es un trader para quien él trabajó, que le llevó a Hayden Davis a la Casa de Gobierno, que cada vez que fue a Casa de Gobierno le abrió las puertas a Karina Milei, la Secretaría General de la Presidencia, y que es el que dice que tenía un acuerdo económico firmado de representación del gobierno. Bueno, ayer el que resultó, hablando de estafas piramidales, en este caso, resultó condenado, ¿se acuerdan? El hombre de Generación Zoe, Leonardo Cosi Torto. Aparece la CNB, que últimamente nos absuelve. Luego aparece este tema de la criptolibra, que fíjense que se roban, eso sí, se roban $100 millones en 4 horas, y nosotros acá tenemos una demanda de $100.000, porque era de 220.000, pero 54 personas vinieron, el resto no vinieron, no nos dejan pagar ni siquiera 200.000, mucho menos 100.000, que es el 0,10%, $100.000 es el 0,10% de los $100.000. Entonces, si hoy alguno acá nos dan 5 años, entonces a la gente está de libra, le tendrá que dar 500 años de condena. 12 años le dieron. Generación Zoe tiene una serie, un documental, ¿no? En Netflix que se llama justamente Generación Zoe. Que era una especie de meter plata y a la vez como enseñar coaching, ¿no? Era como una cosa de una captación de dinero, también prometiendo rendimientos excepcionales, pero a la vez también como esta idea que está tan de moda en las redes sociales, ¿no? Que tenía mucha presencia en el interior del país. Había muchas sucursales en donde tenías que poner plata y supuestamente sumar a gente conocida. Bueno, era una estafa piramidal. Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta salió a criticar duramente el estado de la ciudad de Buenos Aires, diciendo sobre la ciudad que está sucia. Recordemos que dijo, vuelvo, todavía no dijo a qué se va a candidatear. Si va a competir en mayo en las elecciones locales, es empezar de cero el casillero. Contó también cómo le dejó de sonar el teléfono, dice que cada rato lo mira y le parece que está roto el teléfono, de lo que es perder el poder y cómo le costó, habiéndose preparado toda la vida y creyendo que ganaba, dice, estaba convencido que ganaba, de repente de la noche a la mañana quedarse sin nada. Bueno, empieza un casillero cero, porque incluso no descarta presentarse a legislador de la ciudad de Buenos Aires, después de 8 años de mandato y de sentirse el número puesto para presidente. Bueno, ¿qué dijo sobre la ciudad? Encuentro que la ciudad no está bien. Encuentro lo que encontramos todos, ¿viste? A veces hay que decir que el rey está desnudo. Y el rey está desnudo. O sea, la gente en la ciudad me dice que está sucia la ciudad, el tema de la limpieza sale por todos lados, que no hay cambios, no hay obras significativas. O sea, venía acostumbrado a un ritmo de obras, de cambios enorme, que llaman y no les contestan, que no les resuelven los problemas, que este tema del escape de los presos de las comisarías a la gente le da miedo, que no está bien la ciudad. Esto es como el rey desnudo, ¿no? Ahí va. Bueno, lo que tiene Jorge Macri es que no tiene quien lo defienda, francamente, porque Karina Milei, a través de Pilar Ramírez y ahora Horacio Rodríguez Larreta, es decir, los más cercanos, dicen que la ciudad es un desastre y salvo su vocera Laura Alonso y algún ministro, nadie defiende. Y él que no da conferencia de prensa, ¿viste? Él solo tiene no contesta mucho preguntas. De vez en cuando va a La Nación Más, pero... Y Mauricio Macri tampoco. Lo defiende mucho. Digo, no públicamente. Mauricio Macri públicamente podría decir algo de... Está bárbara la ciudad. Sí. Bueno, pero tampoco hace mucho que no está por la ciudad de Buenos Aires, Mauricio. Está bien. Cada uno en su cuero lo administra como puede. 7:15 de la mañana. Jamiroquai. Virtual Insanity. Otro día inestable.